Dios le bendiga, amados hermanos. Les habla el pastor Samuel González Gotay, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal MI Parigales Río Piedras. Hoy martes 1 de diciembre damos gracias al Señor por la bendición y oportunidad que nos concede el Señor de poder llegar a cada hogar, a cada amigo, a cada familiar a través de las redes sociales. Enviamos saludos a la Iglesia del Señor que en este momento se congrega a través de las redes sociales. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor, amén, que se encuentra en el libro en la carta de Lucas, capítulo 17, versículo 5. ¿Sí? Lucas capítulo 17, verso 5. Gloria al nombre del Señor. Vamos a utilizar esa palabra como base y vamos a ir a distintos ejemplos de la palabra del Señor para compartir la pertinencia, la necesidad de esta palabra para nosotros hoy. Amén. Dice el Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Señor, gracias por esta palabra que vamos a compartir con la iglesia. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tú has de ministrar a nuestras vidas de manera especial. Así yo lo creo y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Saludamos a cada hermano en esta hora. Quiero enviar saludos, gloria al nombre del Señor. En esta hora, el hermano Jaime Viera, la hermana Ramonita, deseándoles salud a ellos, igualmente a los hermanos, amén, Jesús Colón, a Leonor Colón y a Miriam Colón. Gloria al nombre del Señor. Igualmente quiero enviar saludos a Jocelyn y a Daniel. Que el Señor los bendiga abundantemente. Amén. Asimismo, a cada uno de los hermanos que nos sigue a través de las redes sociales, damos gracias al Señor. Queremos también darle gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos el domingo en recibir a visitas con nosotros, no solamente a través de las redes sociales, sino en nuestro culto presencial. Tuvimos la oportunidad de tener a Betsaida y a Richard con nosotros y damos gracias al Señor por ellos, por participar en la adoración juntamente con nosotros. Así que nuestros saludos para estos amados hermanos que gustosamente, amén, llegaron hasta el lugar de adoración y allí compartieron con nosotros en la adoración y ministración de la palabra. Nuestros saludos a Betsaida y a Richard. Gloria al nombre del Señor. La palabra que queremos compartir fue una experiencia de los apóstoles con Jesucristo. A los apóstoles le dijeron a Jesucristo: aumentanos la fe. Hoy tenemos nosotros que sincerarnos, que abrir nuestro corazón al Dios Todopoderoso y hablar con la verdad ante su presencia, indicarle al Señor cómo nos sentimos, qué nos está creando alguna dificultad, qué nos hace falta, en qué hemos menguado. Cuando somos sinceros con el Señor responde a nuestra necesidad. No tratemos de llevarle al Señor una falsa realidad de nuestra vida espiritual. Oiga, vamos a acudir ante la presencia del Señor con nuestras necesidades, mayormente con las necesidades espirituales. Los apóstoles, oiga, los hombres que Dios Jesucristo escogió para que estuviesen con Él en su ministerio, se acercaron a Él y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Aquellos apóstoles le pidieron al Señor: danos más fe, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Esta palabra en la versión traducción lenguaje actual dice: haz que confiemos más en el poder de Dios. Es necesario tener fe. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, hoy más que nunca debemos procurar conocer cuál es el estatus de nuestra fe y decirle al Señor, si es necesario,
aumentanos la fe. Oiga, aunque llevemos mucho tiempo en el Evangelio, aunque seamos creyentes desde nuestra cuna de nacimiento, aunque tengamos una posición en la iglesia, en una posición en nuestro, amén, en nuestra comunidad de fe, no importa cuál sea nuestra posición, los años que tenemos que ser sinceros delante del Señor, y si nos hacen falta recursos espirituales que han menguado, le tenemos que decir al Señor, aumenta nuestra fe. Gloria al nombre del Señor. Somos bien oportunos en nosotros estar atentos a aquello que nos hace falta. Si es relacionado a las provisiones, a los artículos del hogar, regularmente hacemos una lista de compras y decimos, me hace falta de este producto, me hace falta de estos alimentos, y procuramos tener disponibles esos alimentos, esos productos, porque los vamos a requerir en un momento dado, ya sea para nuestro sostén, para nuestra alimentación, ¿amén?, para nuestro estilo de vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué de los recursos espirituales? ¿Qué de nosotros decirle al Señor, Señor, examíname y ve si hay en mí alguna necesidad apremiante para yo poder realizar un trabajo efectivo en tu obra? Aquellos apóstoles fueron sinceros con el Señor y le dijeron, Señor, a pesar de que andamos contigo, a pesar de las experiencias que hemos tenido contigo, necesitamos que aumente nuestra fe. Los años en el Señor no son garantía para que nosotros podamos decir, yo soy un hombre, una mujer de fe. Oiga, la posición que tenemos en nuestra comunidad de fe, en el lugar de adoración, tampoco es una garantía para nosotros decir, tenemos fe. Nosotros tenemos que cultivar una relación con Dios, tener experiencias de vida que coloquen, amén, nuestro fundamento a prueba, y ahí nosotros podamos decirle al Señor, estoy confiando en ti. Es necesario tener fe. ¿Sabe por qué? El libro de Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice el profeta Habacuc, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El tener fe en Dios es un estilo de vida agradable ante nuestro Creador. El tener fe nos lleva a tener una vida abundante delante del Señor. Nos ayuda a tener una relación con nuestro prójimo, nos ayuda a poder ejecutar nuestras funciones y responsabilidades en todas las áreas, sabiendo que Dios está con nosotros tras cada una de las acciones y decisiones que llevamos a cabo. Gloria al nombre del Señor. El justo por la fe vivirá. Porque no es solamente poder respirar, porque no solamente es tener una salud física, hay que tener una salud espiritual. Y para gozar de una salud espiritual necesitamos fe. Es necesario tener fe. El escritor a los Hebreos, en ese capítulo 11 donde habla de los héroes de la fe, dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que nosotros que nos acercamos a Dios, amén, aquellos que buscamos al Señor, tengamos fe en el Dios que adoramos y al cual le servimos. Gloria al nombre del Señor. Porque si no tenemos fe, el Señor no recibe nada
de lo que nosotros hacemos supuestamente para su gloria y su honra. Sabía que el Señor, si no ve en nosotros una obra digna de arrepentimiento, una obra que lleve tras sí el sello de la fe, el Señor nos dice, pues no te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Aunque nosotros proclamemos todas esas obras que hicimos, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, amén, obra social, pero si esa obra no está acompañada con la fe en Dios, con la humildad que trae la fe en Jesucristo y el amor hacia el prójimo, los actos son vanos y vacíos. Por eso Pablo le dice a los corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que hace mucho sonido, como címbalo que retiñe. Oiga, la fe en Jesucristo es necesaria para tener una vida exitosa espiritualmente delante del Señor. La realidad nuestra es que en nuestro diario vivir enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra fe, que muchas veces nos hacen perder la fe, que nos hacen olvidar las promesas del Señor. Y es a través de esas experiencias que el Señor usa para fortalecernos, para moldearnos y decirnos, sigue dependiendo de mi palabra, sigue dependiendo de mis promesas, sigue sosteniéndote mirando al invisible. Sostén tu mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Aumentanos la fe. Necesitamos, hoy más que nunca, revisar cómo está nuestra fe ante el Señor. Muchas veces tenemos que acudir a una estación de gasolina porque sabemos que el vehículo necesita recibir combustible porque el indicador muestra que está en una posición que requiere combustible porque si no nos quedamos a pie. No camina el carro. Nuestra vida espiritual necesita también sostenerse para poder caminar con firmeza, para poder llevarnos hasta la otra orilla, para poder llegar hasta la presencia del Señor. Ese combustible espiritual se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible caminar en este mundo que cada día se hace más desafiante para la sociedad en general. ¿Qué nos hace perder la fe? Isaías 57:11 dice la palabra, muchas veces el miedo o la falta de confianza en el Señor, quitamos la mirada del Señor y la ponemos en otras cosas. Isaías 57:11 dice, ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has fallado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? Isaías le dice al pueblo de Israel que se fue tras la idolatría. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe. Hoy tenemos nosotros que hacernos esa pregunta y decirle que el Señor nos podría decir de quién nos hemos asustado y a qué le hemos temido que hemos faltado a la fe en Jesucristo, que hemos perdido la confianza en el Señor. ¿Qué nos está asustando hoy? ¿Qué nos está atemorizando en este tiempo? Hay situaciones que atentan contra nuestra salud, contra nuestra seguridad, pero sobre todas estas cosas
está el Dios que nos dice, acuérdate de mí. Piensa, recuerda que hay un Dios que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Que el miedo, que el temor al peligro, a los desafíos de la vida, no atenten contra nuestra fe. Y si ese ha sido el caso, vamos a decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. En este tiempo de pandemia, Señor, aumentanos la fe. En este tiempo de limitación de recursos, de cambios en los estilos de educación, en los trabajos, en la forma en que acudimos a los médicos, a los distintos establecimientos, Señor, es tiempo de que aumentes nuestra fe. Posiblemente el caso que hemos enfrentado que nos ha traído pérdida de fe ha sido la tempestad que nos ha traído un evento a nuestra vida, a nuestra rutina familiar. Las tempestades que enfrentamos en la vida traen que en muchas ocasiones perdamos la fe, que mengue, que baje el nivel de nuestra fe. Pero qué bueno tener la confianza en el Señor y clamar a Él y decirle, aumentanos la fe. Hoy le digo yo al Señor, Señor, aumenta mi fe, aumenta la fe de tus hijos, aumenta la fe en tu poder, en tu palabra de la iglesia del Señor. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Hay una narración de los discípulos junto a Jesucristo en una travesía en una barca. Dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y Jesús estaba en la barca, pero estaba dormido. Estaba dormido totalmente. En medio de la tempestad estaba dormido. Los discípulos estaban despiertos, estaban sintiendo la tempestad. Jesucristo estaba dormido, pero estaba en medio de la tempestad con ellos. Cuando enfrentamos tempestades, Jesucristo está a nuestro lado. Aunque el tamaño de la prueba sea grande, porque dice la Biblia que en el mar se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Hoy posiblemente usted o algún familiar suyo esté pasando una gran tempestad, esté enfrentando una gran tempestad, no cualquier problema, un problema grande comparado con esta tempestad que dice la Biblia que las olas cubrían la barca. No es que entraba un poco, es que cubrían la barca. Y si las olas entran en la barca, está la posibilidad de que la barca se hunda. Pero si Jesús está en la barca con usted en medio de la tempestad, es el momento de decirle al Señor, Señor, en medio de esta tempestad, fortalece mi fe en tu palabra, en tus promesas. Dígale al Señor, este problema que estoy enfrentando, esta situación que está enfrentando un familiar mío, Señor, esta situación global de pandemia, que es similar a una gran tempestad que trata de hundir nuestra barca, Señor, que nosotros aumentemos la fe en ti. Aquellos hombres, aquellos discípulos despertaron a Jesucristo y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Sabes? Jesucristo reconoció algo a aquellos discípulos. Jesucristo sabía de la tempestad, amén. El Señor muchas veces sabe el problema que enfrentamos, amén, Él lo sabe. Pero Él quiere que nosotros tengamos fe para soportar las tempestades y las pruebas de la vida. Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. El temor, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué te está ocasionando temor?
¿Cuál es el temor que te ocasiona el problema que estás enfrentando? ¿Cuál es el andamio? ¿Cuál es el desenlace que has escrito para el problema que estás enfrentando? Esa situación, ese evento en tu vida o en la vida de un familiar, no llegues al último capítulo sin escribir en cada página: Señor, tengo confianza en ti. Está el problema, está la situación, está la tempestad, están cubriendo las olas mi barca, pero tengo fe en ti. Y si nos falta la fe, vamos a decirle al Señor: aumentanos la fe. Aquellos discípulos lo hicieron con Jesucristo. No mires hacia atrás, no mires hacia el lado, clama al Señor y dile: auméntame la fe. Sálvame, Señor, en esta situación. Otra experiencia de los discípulos, también en la barca, en el mar, la tuvieron cuando Jesucristo fue hacia ellos andando sobre el mar. Ellos tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Pedro impetuosamente dijo: si eres tú, Jesús, permite que vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y él le dijo: pues ven, Pedro, para que veas que soy yo. Y Pedro bajó de la barca ante la mirada de los discípulos. A la verdad que este Pedro se las trae. Él fue el que se atrevió a creer en la palabra. Vamos a atrevernos a creer en la palabra de Jesucristo cuando nos dice: el yo soy está aquí, soy yo, camina hacia mí. Caminemos hacia Jesús en medio del mar. No miremos el fuerte viento que se va a levantar. No miremos las olas. Vamos a mirar a Jesús. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ya te estás hundiendo por el problema. Ya te estás hundiendo en el temor, en la depresión. Haz como Pedro. Da voces al Señor y dile: Señor, sálvame, sálvame. Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes, aun que en tu vida azoten fuertes vientos. No dudes aunque veas que estás caminando en terreno imposible. No dudes de lo que Jesucristo puede hacer. Él puede hacerlo. Ejercitemos la fe en Jesucristo. Ejercitemos nuestra fe. Oiga, la Biblia habla en Lucas capítulo 7 de un hombre que ejercitó su fe en Dios, en Jesús. Lucas 7, del 1 al 10, habla de una experiencia de Jesucristo cuando entró en Capernaum y el siervo de un centurión, al que éste quería mucho, ¿no?, estaba enfermo a punto de morir. Es decir, un centurión tenía un empleado, estaba bien enfermo, a punto de morir, pero el centurión había oído hablar de Jesucristo. Y lo que hizo el centurión fue enviar a unos ancianos de los judíos, a unos religiosos. Oiga, y le dijo a aquel centurión, no le dijo a los ancianos judíos: oren por el enfermo. Muchas veces tenemos personas que llevan una religión pero no tienen poder de Dios. No hay demostración de la obra de Dios en su vida y de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Pero el centurión había oído hablar de Jesucristo y dijo: yo no voy a ir, voy a enviar a alguien que lo conozca, y vaya, y envió unos judíos. Los judíos le rogaron a Jesucristo que fuese a la casa de aquel centurión y sanara a su siervo, y le dijo: él es digno de que vayas allí, el hombre es bueno, él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga, el hombre era muy apreciado. Y Jesús fue con ellos. Sin embargo, no lejos de la casa, dice la Biblia, que el centurión envió a unos amigos. Y aquellos amigos le dijeron al Señor: Señor, no te molestes
pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Aquel centurión, ven, no era del pueblo de Dios, pero tenía fe en Jesucristo. No necesariamente quería que Jesús llegara hasta allí, sino que él ejercitó la fe y dijo, di la palabra. Hoy nosotros le decimos al Señor, Señor, yo confieso con mis labios las promesas tuyas en la Biblia. Digo esa palabra de salud para mi vida, de libertad para mi familiar, de tu suplir en la forma espiritual o material o como tú tengas que ser nuestro proveedor. Jesucristo le dijo a aquellos que estaban con él, dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué triste cuando nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no podemos demostrar obras que van sazonadas con fe. No podemos demostrar una vida acompañada de fe. No podemos demostrar una vida religiosa y de servicio acompañada de fe. Aquellos ancianos judíos que seguían a Jesús oyeron esto. Igualmente aquellas personas se sintieron aludidos. Claro, no es llevar una vestimenta religiosa, no es tener una posición religiosa, no es ser de una nacionalidad, es vivir una vida de fe en Jesucristo. Y si nos falta la fe, decirle al Señor, aumentanos la fe. De ese centurión habla la Biblia, dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Podrá decir el Señor lo mismo de nosotros? Que encuentre el Señor fe en nosotros. Esperemos que sí. Dice el Señor, y con esto vamos a terminar, Mateo 9:2, hablando de un grupo de hombres, de 4 hombres que llevaron un paralítico tendido sobre una cama. Al no encontrar espacio, abrieron el techo de la casa y bajaron al paralítico. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Miró no solamente las personas, vio la acción de fe y le dijo a aquel paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Nuestras acciones demuestran si en nosotros hay fe o no hay fe. Mateo capítulo 9, versículos 21-22, nos habla esa palabra de una experiencia de una mujer que estaba luchando contra una enfermedad de flujo de sangre por 12 años. Pero ella escuchó hablar de Jesús y en su determinación de ser sana, luego de intentar por 12 años, por médicos, invertir sus recursos económicos, ella escuchó hablar de Jesús y decía dentro de sí, no proclamaba con su boca, decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Jesús, al ver a esa mujer cuando tocó su manto, se volvió y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva y sana desde aquella misma hora. ¿Tendremos razones nosotros para decirle al Señor, aumentanos la fe? Yo creo que sí. Es un tiempo para que nosotros le pidamos al Señor, aumentanos la fe. En el problema que estás enfrentando, en la situación que ha llegado a tu vida hoy, en la incertidumbre que como familia puedes estar atravesando, en esta situación social a nivel mundial que atravesamos de pandemia, vamos a decirle al Señor, aumentanos la fe. Padre y Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo que compartimos con tu iglesia. Deseamos de parte tuya que así como tus discípulos, los apóstoles, te pidieron fe, que tú también en nosotros como iglesia nos aumentes la fe cada día. Así lo creo que has de hacerlo. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.
Que la paz de Dios sea sobre usted. Dios bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Les invitamos este próximo domingo. Llevaremos a cabo cultos presenciales en la iglesia de Park Gardens. Así que nos puede visitar a las 9 o a las 11 de la mañana. Hay espacios limitados. Si usted vive cerca de la iglesia de Park Gardens, amén, puede llegar a las 9 de la mañana. Si está distante de la iglesia de Park Gardens, pues llegue al culto de las 11 de la mañana. Nos puede seguir, amén, también en el canal de YouTube, buscándonos como Iglesia Park Gardens o IDDP MI Park Gardens. Estamos en las redes sociales, también nos puede buscar como iglesiaparkgardens.com. Si usted desea aportar a la iglesia de Park Gardens, también lo puede hacer a través de la aplicación ATH Móvil. Nos busca en la sección de pagar a negocios como Iglesia Park Gardens. Que la paz de Dios sea sobre usted, sobre los suyos, en esta hora y siempre. Amén. Dios le bendiga.